Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por conectarse a este ciclo de seminarios titulado Abordajes de la violencia sexual contra las mujeres desde la salud pública. Mi nombre es Aremis Villalobos, yo soy directora de salud reproductiva en el Instituto Nacional de Salud Pública. Nos acompaña desde la formulación de ideas y en la organización la maestra Mai Cuegebe. Ella es directora de violencia intrafamiliar en el Centro Nacional de Equidad y Género y Salud Sexual y Reproductiva. Nos da mucho gusto dar inicio a este ciclo colectivo, este espacio colectivo de reflexión crítica, formación y articulación institucional en torno a la problemática urgente de la violencia sexual contra las mujeres vista desde la perspectiva de la salud pública. Como ustedes saben, la salud pública pues abarca diversas actividades encaminadas a abordar las necesidades y los problemas colectivos en el ámbito de la salud, así como las causas. Entonces, esta visión no solo busca garantizar la oferta de servicios y bienes públicos esenciales para proteger la salud de la comunidad y de las personas, sino también incluye trabajar sobre los determinantes sociales de la salud y establecer los criterios y parámetros para orientar el fortalecimiento en los temas de salud y particularmente el tema que nos trae el día de hoy de la violencia contra las mujeres. En esta sesión inaugural nos interesa profundizar en los determinantes estructurales y culturales que sostienen esta violencia, así como los límites y posibilidades del Estado y del sector salud para afrontarla. El objetivo general que tiene este ciclo de seminarios es construir un espacio para la discusión académica y científica sobre la magnitud, la trascendencia y actualización de las políticas públicas orientadas a atender y limitar los daños a la salud ocasionados por la violencia sexual contra las mujeres. En cuanto a la duración, pues hemos establecido que nos vamos a reunir en este espacio los jueves cada 15 días de 9 a 11 de la mañana, hora del Centro de México. Además, además de esta sesión inaugural, organizamos este ciclo de seminarios en 4 temáticas generales pues en general son como 4 módulos: impactos, identificación, atención y respuesta del sistema de salud ante la violencia sexual y contra las mujeres. Está dirigido a profesionales de salud, funcionarias y funcionarios públicos, instituciones de salud, ONGs, personal de investigación y personal en formación en áreas afines. En cuanto al registro y la constancia, bueno, en días pasados hemos lanzado un material gráfico en redes para avisarles del formato de inscripción. Ahorita ya se encuentra cerrado y a las personas que se inscribieron les hemos podido enviar materiales con lecturas sugeridas para la sesión de hoy. También les vamos a comentar que tendremos durante la sesión únicamente de 9 a 11, mientras estamos conectadas y conectados, una lista de asistencia para que se puedan registrar. Y como leyeron en los materiales gráficos, vamos a poder extender constancia a las personas que puedan registrar su asistencia, por lo menos en 80% de los seminarios. Y bueno, los contenidos del seminario son totalmente abiertos, las personas van a poder consultar en nuestras redes, posteriormente en un canal de YouTube que les vamos a hacer llegar para que puedan em, poder acceder a todas las grabaciones. Únicamente para el tema de las constancias es este tema del 80% y para eso vamos a requerir que registren su asistencia. Dentro de los chats van a poder encontrar el link para que lo puedan tener. En cuanto a la participación durante las sesiones, les comento que la pueden realizar directamente en los chats para no interrumpir el flujo de nuestra ponente cuando se encuentre presentando. Vamos a ir almacenando los chats e ir concentrándolos en temáticas para poderle realizar al final de su presentación, pues estas preguntas que ustedes viertan sobre nuestros chats. Pues una vez explicadas las generalidades del seminario, le daremos la palabra al doctor Eduardo Lascano, director general del Instituto Nacional de Salud Pública. Él nos compartirá unas palabras de bienvenida. Gracias.
Una disculpa, no escuchamos. En lo que solucionamos el tema del sonido, le cedo la palabra a la maestra May, que nos compartirá unas palabras de bienvenida. Gracias. Buenos días. Muchas gracias por la paciencia en los problemas técnicos, pero este es el primer día. Les aseguro que este seminario será desarrollado de una manera muy adecuada y muy fluida. Estamos muy contentas por poder estar aquí. Me da muchísimo gusto poderles dar la bienvenida. Me encuentro muy contenta por el quórum tan nutrido que ha tenido este seminario. Quiero compartirles que esto surge de una idea hace unos meses que intercambiamos la maestra Aremis y yo porque deberíamos de mantener un diálogo entre el Estado y las personas que generan conocimiento y la gente que está ahí en la calle dando también atención y sufriendo esta violencia que hoy venimos a reflexionar sobre ella. Y lo soñamos y por fin estamos aquí, así que me da muchísimo gusto. Aprovecho este espacio inicialmente para agradecerles a ustedes que están aquí, para agradecer a la ponente. Tendrán una ponente maravillosa, Lourdes Enríquez. Van a deleitarse con su ponencia y vamos a dialogar con ella. También de manera muy afectuosa al equipo de esta dirección y por supuesto al equipo del Instituto Nacional de Salud Pública porque hicieron un trabajo verdaderamente maravilloso y de forma colaborativa. Ha habido una disposición muy linda y bueno, quiero manifestar que además han sido un equipo muy creativo. Este seminario, ya entrando en materia, responde a esta necesidad urgente, que es la actualización de los modelos que el Estado tiene para atender a las mujeres que viven violencia, en especial violencia sexual, desde salud y también desde la convicción de que las políticas públicas no deben diseñarse desde la autorreferencia, sino desde el diálogo. Porque ¿qué tipo de efectividad puede tener una política pública que está desconectada de lo que realmente sucede en las calles, en los territorios, en los consultorios? Si no comprende esta política lo que atraviesa una persona que enfrenta violencia con su cuerpo, sus vidas, su comunidad, afectando su entorno, su salud al final, ¿no? Y también desde dónde la enfrenta, esto es importante, ¿no? Aquí sí este seminario tiene necesariamente una perspectiva de género. ¿Qué efectividad puede tener si ignora a quien atiende la violencia? También, como dijo la maestra Aremis, está también dirigido al personal de salud que la atiende. ¿Qué pasa si no conoce a quienes cotidianamente toman estas decisiones sobre la salud de las personas? ¿Qué atraviesa sobre sí? ¿Y qué alternativas terapéuticas existen para tomar estas decisiones? ¿Qué insumos necesitan? ¿Qué consecuencias hay de sus decisiones? Todo esto venimos a reflexionar aquí, a dialogar aquí y también no solamente con esta perspectiva, sino también sabiendo que el Estado tiene la responsabilidad de cuando emite una directriz, un lineamiento, tiene que estar fundamentado en leyes, pero también tiene que estar sustentado en evidencia. Esto es lo que inspira, digamos, este seminario que enmarca el diálogo que se tiene entre la academia y el Estado. Este espacio busca esto, ¿no? Tener experiencias, nutrirse de estas experiencias y de la actualización de la visión crítica y de los conocimientos generados en la academia también. Y bueno, como saben, la violencia sexual y contra las mujeres es una forma muy normalizada de la violencia, es sistemáticamente desatendida y bueno, lo más grave es que muchas veces se reproduce desde las propias instituciones o estructuras institucionales que deberían estarla previniendo y atendiendo. Por eso la salud pública no puede permanecer al margen de esta reflexión y esta actualización de contribuir a atender de mejor manera, la mejor manera posible a las mujeres y personas que viven violencia sexual y bueno, toda esta violencia contra las mujeres que tiene impacto en la salud integral. Esta visión tiene que ser activa, consciente y transformadora, porque además sabemos que pues, es parte central. A diferencia, además de otros espacios, por ejemplo, fiscalías, ministerios públicos, juzgados, otros espacios, la búsqueda de atención en salud es siempre parte de la vida de las personas y es ahí donde ustedes saben los espacios donde se atiende la salud
o donde se piensa para la salud pública, son espacios privilegiados para detectar la violencia, para detener los males que la provocan y restituir la salud misma. Entonces, bueno, esta sesión inaugural tiene, como ya lo dijo la maestra Aremis, un sentido estratégico dentro del seminario. Se propone establecer un marco que les permita comprender de una forma más panorámica. A lo largo del seminario iremos entrando ya en cuestiones más técnicas y más específicas, pero en esta ocasión, el día de hoy, es una visión panorámica y crítica, ¿no?, de las raíces estructurales, históricas y culturales que sostienen y perpetúan la violencia de género contra las mujeres y la violencia sexual de manera particular. Este análisis además es indispensable para reconocer con la presencia de la doctora Lourdes Enríquez las aportaciones de los feminismos que han colocado en el centro la experiencia de las mujeres, han cuestionado las narrativas institucionales y jurídicas que por décadas han minimizado y justificado la violencia. Además, nos trae un enfoque de derechos humanos que ha sido clave para visibilizar este tipo de violencias y que le exigen una respuesta al Estado. Ambos marcos, tanto el político como el jurídico, han sido cauces para canalizar la garantía de derechos. Un ejemplo importante y concreto es la norma 046, con la que contamos, que está dirigida y obliga al sistema de salud a hacer o tener servicios accesibles y no revictimizantes a sobrevivientes de violencia. Esta norma, nada más no hay que confundirnos, no fue un regalo del sistema y no fue una concesión, sino el fruto de décadas de lucha, de trabajo incansable de estos movimientos feministas adentro y fuera del Estado. Mujeres, sobre todo, que han decidido transformar la indignación en estrategia, en exigencia técnica y colectiva. Y bueno, esta sesión busca recuperar todo esto, ¿no? Interrogar lo que ya está establecido, cuestionar silencios, y esta sesión y todo el seminario, provocar caminos nuevos, concretos, que vayan de la imaginación a tener una atención más integral, más ética, más reparadora, y también que se pueda medir, que quienes nos toca medirla y verificar que se pueda hacer, que se debe de hacer bien, pues también pueda hacerlo, ¿no? Bueno, pues a lo largo de este ciclo espero que lo disfruten mucho porque abordaremos, como ya mencionó la maestra Aremis, un montón de temas que buscan fortalecer las capacidades del sector salud para responder con sensibilidad, responsabilidad y contundencia. Muchísimas gracias por acompañarnos y espero que este espacio sea útil, que nos movilice y también que nos provoque, que sea provocador para quienes pues tenemos esta necesidad y obligación de atender, escuchar y transformar. Muchísimas gracias y que lo disfruten mucho. Muchas gracias, May. A continuación le damos la voz al doctor Eduardo Lascano, director del Instituto Nacional de Salud Pública. Gracias. Buenos días a todas y todos. Me complace participar en esta bienvenida al seminario titulado Violencia contra las mujeres, abordajes desde la salud pública, que tiene como principal objetivo el de construir un espacio para la discusión académica y científica sobre la magnitud, trascendencia y actualización de las políticas públicas orientadas a atender y limitar los daños a la salud ocasionados por la violencia sexual y contra las mujeres. Desde el inicio de mi gestión al frente del Instituto Nacional de Salud Pública, fue mi compromiso el de incorporar no solo los principios éticos, sino las estrategias que compensen la desigualdad que han sufrido históricamente las mujeres. Justo el día de la graduación de la generación número 100 de la Escuela de Salud Pública de México, en septiembre de 2022, firmamos un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de las Mujeres, para no solo permear en los contenidos de nuestros programas académicos la perspectiva de género en función de los derechos humanos, sino para una renovación organizacional e institucional que diera respuesta a esta genuina demanda. Derivado de ese compromiso institucional y con el trabajo conjunto de la comunidad, obtuvimos la acreditación oro de la norma 025 para establecer condiciones de igualdad entre mujeres y hombres. Sin embargo, ese fue el inicio de una serie de compromisos que debemos de asumir en forma
permanente. Una de ellas es el establecimiento formal de la política de igualdad y no discriminación para nuestra comunidad institucional en nuestras 3 sedes académicas. Asimismo, estamos comprometidos a la actualización permanente de las competencias para con nuestros estudiantes, para que nuestros programas académicos y sus unidades didácticas tengan incorporadas la perspectiva de género. A partir de la generación de esta iniciativa de acreditación, en el ámbito institucional se han llevado a cabo una capacitación permanente en temas de igualdad y este seminario es un ejemplo de ello. En el INSP y para las sedes Tapachula, Cuernavaca y Ciudad de México, ya tenemos habilitados espacios dignos de lactancia o extracción de leche y nuestro compromiso es mantenerlos y mejorarlos. Y a partir del año 2023 ya se instauró la Feria de la Salud Pública en Familia Abierta para toda la comunidad y también para nuestros visitantes externos, donde se promueven los preceptos de igualdad y equidad. Evento que para su edición 2025 será celebrado el próximo 20 de junio y todas y todos ustedes están invitados en la sede de Cuernavaca. Un reto inmediato institucional será desarrollar un protocolo contra el acoso sexual y académico en estudiantes de la Escuela de Salud Pública de México. Sin duda vamos a estar a la vanguardia en este aspecto. Agradezco a todas y todos su participación en este invaluable evento y promovamos espacios de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres en todas sus formas. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, doctor Lascano. A continuación, le cedo la palabra a la licenciada Teresa Ramos Arreola, directora general del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Sexual y Reproductiva. Adelante. Muy buenos días a todas, todos y todes. A nombre del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Sexual y Reproductiva, me complace darles la bienvenida al seminario Abordajes de la Violencia Sexual y contra las Mujeres desde la Salud Pública, organizado en estrecha colaboración con el Instituto Nacional de Salud Pública. Quiero comenzar agradeciendo la participación de todas las personas que hoy nos acompañan, profesionales de la salud, equipos técnicos, responsables estatales del componente de violencia, representantes de instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil, academia y de manera muy especial a los estudiantes en formación en áreas de la salud cuya presencia resulta fundamental. Porque si aspiramos a una atención libre de violencias, es indispensable empezar por romper con las prácticas normalizadas y los aprendizajes institucionales que han perpetuado la revictimización desde la formación profesional. Su presencia en este espacio refleja el compromiso colectivo de seguir construyendo una respuesta más sólida, integral y justa frente a la violencia sexual y de género que enfrentan miles de mujeres y niñas en nuestro país. Estos trabajos responden también al compromiso que ha expresado nuestras autoridades sanitarias, el secretario de Salud, el doctor David Kersenovich, el subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, el doctor Ramiro López Elizalde, y por supuesto, énfasis con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que ha puesto en la atención prioritaria a la salud de las mujeres como un eje central de su visión de gobierno. Esta voluntad política abre una ventana de oportunidad para transformar lo estructural y no solo administrar lo urgente. Sabemos que la violencia sexual y contra las mujeres no es un problema individual ni privado, es una manifestación brutal de las desigualdades de género, clase, raza y poder que atraviesan nuestras sociedades. Y como tal, debe ser atendida con políticas públicas articuladas, con recursos suficientes, con formación continua y una profunda transformación institucional. Desde el sector salud, no basta con atender las consecuencias físicas de la violencia. Necesitamos construir una respuesta que escuche y respete, que repare,
que actúe con responsabilidad ética y sensibilidad. Una respuesta que no revictimice, que no juzgue, que no actúe por omisión. Este seminario busca justamente eso, generar herramientas conceptuales, metodológicas y operativas que fortalezcan nuestra respuesta institucional. Y lo hacemos con el respaldo del Instituto Nacional de Salud Pública, cuya colaboración ha sido clave para articular saberes científicos, técnicos y políticos con una mirada integral. Por ello, este seminario tiene una función estratégica: generar un espacio de formación y diálogo interdisciplinario que permita fortalecer las capacidades institucionales para detectar, atender y reparar la violencia sexual desde una lógica de derechos humanos, interseccionalidad y atención informada en trauma. Este esfuerzo no parte de cero. Se escribe en un contexto institucional donde estamos impulsando acciones importantes: actualización de lineamientos, formación de personal, mejora de servicios, construcción de rutas intersectoriales, pero también reconocemos que persisten enormes desafíos. Este seminario nos permitirá identificar esas brechas, recuperar experiencias valiosas y, sobre todo, alimentar con evidencia y sentido crítico el diseño y revisión de nuestras políticas públicas, particularmente del programa de acción específico en salud sexual y reproductiva, donde el componente de violencia debe fortalecerse con enfoques transformadores. Agradezco profundamente a quienes compartirán sus conocimientos en este ciclo de sesiones, así como a cada persona que participa con la convicción de que la violencia sexual y de género no puede ser tolerada, no puede ser minimizada, no puede ser tratada como un asunto secundario en las políticas de salud. Confiamos en que este espacio contribuirá a impulsar políticas públicas más sensibles, eficaces y comprometidas, que coloquen en el centro a las mujeres y las niñas, que nos acerquen con decisión al horizonte de erradicar todas las formas de violencia que nos afectan. Les invito a aprovecharlo, a cuestionarlo, a fortalecerlo y a apropiárselo, porque enfrentar la violencia sexual y contra las mujeres no es solo una tarea técnica o programática, es una responsabilidad ética, política y profundamente humana. Muchas gracias y que este sea el inicio de una conversación profunda y productiva para todas, todos y todes. Muchísimas gracias a la licenciada Teresa Ramos, directora general de este centro, por sus palabras y por apoyar esta iniciativa que tenemos de esta dirección. A continuación voy a presentar a nuestra queridísima ponente. Ella es Lourdes Enríquez Rosas, es abogada y maestra en Filosofía del Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es integrante del Seminario Permanente de Investigación, Alteridad y Exclusiones en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde también es profesora de la asignatura Género, Violencia y Ética Comunitaria, y forma parte de la Comisión Interna de Igualdad de Género. Coordina el grupo Género, Bioética y Justicia Reproductiva en el Programa Universitario de Bioética y desde su creación colabora en el área de educación de la Coordinación para la Igualdad de Género en la UNAM, donde imparte semestralmente cursos y talleres de actualización en temas relacionados con las desigualdades, exclusiones y violencias por razones de género. Cuenta con varias publicaciones en capítulos de libros y revistas especializadas, y sus líneas de trabajo son derecho humano, crítica de género, epistemologías feministas, estrategia retórica, alteridad, violencias sexistas y justicia reproductiva. Muchísimas gracias, maestra, por estar aquí con nosotras. Es un honor y un gusto tenerte aquí. Y bueno, ya, sin más, podemos iniciar puntualmente 9:30 tu ponencia. Muchas gracias, querida. No, pues la agradecida soy yo, estoy muy contenta. No te escuchamos, no te escuchamos. ¿Ya me escuchan? Ok. Bueno, pues la agradecida soy yo, estoy muy contenta de estar aquí en este seminario, que me parece algo importantísimo que lo hayan podido organizar entre el Instituto Nacional de Salud Pública y el Centro de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Quiero primero agradecer
pues a ti, a la maestra May Wajebe, a Adriana Sereno, a la directora, a la licenciada Teresa Ramos, también a las personas que han estado involucradas en la organización por parte del Instituto Nacional de Salud Pública, al doctor Eduardo Lascano, a la doctora Aremis Villalobos. Y bueno, pues para mí es un gusto poder participar aquí. Quiero felicitar también a quienes se inscribieron y se registraron y tienen el interés y la disposición de estar en este espacio de reflexión, de discusión. Y voy a compartir una presentación que preparé para irme guiando. Y como ya dijeron en un inicio, voy a exponer y luego vamos a poder conversar. ¿Aquí ya la están viendo? Ok. Ok. Entonces, bueno, pues en este seminario que consta de varios módulos que van a estar revisando diferentes temas, como bien decían, yo voy a dar pues una panorámica, una visión panorámica, una visión general, una visión crítica también de los temas que se van a ir abordando. Y voy a ir poco a poco tratando de compartir con ustedes los determinantes estructurales y culturales de las violencias en todas sus tipologías, de las violencias por razones de género en todas sus tipologías y centrado en la violencia sexual. Entonces, lo primero que me gustaría que pudiéramos ir teniendo claro, pues que estamos hablando de una estructura de desigualdades, que estamos hablando de temas muy graves que ya se ha visto en nuestro país y en todo el mundo, y a raíz del avance en la legislación internacional, de la firma de convenciones en materia de tratados de derechos humanos que ha firmado nuestro país, que la violencia por razones de género contra las mujeres, en específico la violencia sexual, pero aquí quisiera poder abordar todas las violencias, son un grave problema de salud pública. Y es una grave violación también a los derechos humanos. Y estamos hablando de justicia social y todo lo que ello significa por ser muchas veces las mujeres vulnerables, las mujeres precarizadas, y estoy hablando también de corporalidades feminizadas. Creo que vale la pena también poder abrir esta reflexión, no nada más a mujeres, sino también a sujetos feminizados o a corporalidades inferiorizadas. Voy a ir poco a poco explicando a qué me refiero con ello y quedarnos en que es un grave problema de justicia social, sobre todo el acceso a salud sexual y reproductiva, a servicios de salud sexual y reproductiva, y poder llenar de contenido a qué nos podemos referir cuando hablamos de justicia de género o de justicia por razones de género. Y otra de las ideas importantes es la forma en que hemos, de manera cultural o sociocultural, normalizado las violencias por razones de género, normalizado los tratos machistas, misóginos, sexistas, homófobos, y a todo ello me quiero referir en esta visión panorámica que les voy a compartir. Y creo que también importante, pues, el cómo lo diseñaron en este seminario de violencias contra las mujeres, abordajes desde la salud pública, que hablan de que hay que analizar la magnitud de la problemática. Es una urgencia del presente, si bien como decía la licenciada Teresa Ramos, hay que verlo de manera estructural, hay que diseñar el cómo se va a prevenir, atender, sancionar, erradicar, que es lo que se busca, eliminar todas las formas de violencia por razones de género, pero el verlo en su magnitud y sobre todo desde el área de salud y de la salud pública me parece muy importante por su trascendencia, por el diseño de política pública, pero sobre todo por encarnar este conocimiento que les quiero compartir, que tiene que ver con entender las desigualdades, con entender los determinantes estructurales de las desigualdades. Y por otro lado, el saber que el Estado mexicano tiene una obligación constitucional a raíz de la firma de tratados internacionales
tanto en el sistema universal, en la Organización de Naciones Unidas, como en la Organización de Estados Americanos, nuestro país tiene una obligación constitucional de prevenir, atender, investigar desde una debida diligencia, donde entraría un enfoque de derechos humanos, una perspectiva de género, para poder sancionar cuando las conductas deben ser sancionadas. Aquí me gustaría también dejar claro que no es la ruta punitiva, que si bien hay conductas que deben ser sancionadas, pero lo que se busca es transformar, como ya bien decían, ¿no? No es nada más lo punitivo, el castigo, sino lo que queremos es una transformación sociocultural de la sociedad, empezando por quienes estamos en el ámbito de la salud pública, y de esa atención integral. Entonces estoy hablando de la obligación constitucional del Estado mexicano de prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar tanto la discriminación por razones de género como la violencia por razones de género. Y también otra de las ideas que quiero dejar aquí es que estamos hablando de discriminación y de violencia por razones de género, ¿sí? De ambas cuestiones que jurídicamente, en el andamiaje jurídico, ya podemos no solamente conocer definiciones, sino también conocer recomendaciones al Estado mexicano para prevenir, atender, sancionar y erradicar tanto la discriminación como la violencia por razones de género. Entonces, bueno, aquí hice un breve cuadrito de lo que les quiero exponer, les quiero compartir. Por un lado tenemos el enfoque de derechos humanos, que es el marco general desde donde vamos a analizar este tema. Y por otro lado, las teorías críticas feministas, las teorías críticas de género, nos ayudan a través de vocabularios críticos a nombrar, visibilizar, politizar las violencias por razones de género, la violencia sexual y de género contra las personas, en específico contra las mujeres y las corporalidades feminizadas. Entonces, ¿cómo vamos a politizar todo ello y cómo vamos a diseñar y construir política pública? Y como también ya decían al inicio de esta sesión, pues con evidencias, que ya tenemos evidencias de sobra de esa normalización de las violencias en todas sus tipologías, ¿no? De la violencia física, de la violencia psicológica, de la violencia sexual, patrimonial, económica, de otro tipo de violencias que han llegado a ser definidas a la letra de la ley, en la legislación nacional, como la violencia política por razones de género, la violencia digital, la violencia obstétrica, etcétera. Entonces, el cómo vamos a nombrarlas para visibilizarlas y que puedan ser atendidas en base a la legislación internacional, o al derecho internacional público de los derechos humanos, y cómo la legislación mexicana ha ido armonizando esos tratados de derechos humanos que ha firmado nuestro país, y en base a ello es que se diseña la política pública, ¿no? Y ahorita que hablaba el doctor Lascano de un protocolo para atender el acoso tanto sexual como académico, el acoso y el hostigamiento sexual, pues todas estas formas de atender las violencias tienen su base en la legislación, ¿no? A la letra de la ley, como dirían algunas corrientes filosóficas. Entonces estamos hablando de una política que debe ser integral para atender la salud, y entendida la salud como bienestar, ¿no? Como bienestar, no nada más como enfermedad, sino que creo que hay que poner en el centro el bienestar físico, el bienestar emocional, el bienestar social de las personas, en este caso de las mujeres, que estamos hablando de violencia por razones de género, de violencia sexual, repito, también de las corporalidades feminizadas, pero sobre todo una atención integral desde el enfoque de género, desde la perspectiva de derechos humanos, poniendo en el centro a la persona paciente, ¿sí? O a la persona víctima, por ejemplo, víctima de violencia sexual que acude a servicios de salud, y también una atención, como ya nombraron,
interseccional. O sea, no podemos dejar de ver las marcas identitarias de las personas, su raza, su clase, su identidad de género, su orientación sexual, su edad, etcétera. Sí, todas las marcas identitarias de las personas para que pueda haber una atención interseccional también, pluricultural y todas estas concepciones que ya tenemos en la política pública para atender a una población tan diversa como la mexicana, ¿no? Tan plural como la mexicana. Entonces, como les decía, poner en el centro los derechos humanos, y aquí creo que es importante, pues, entender de qué estamos hablando, ¿no? Tenemos una reforma constitucional en materia de derechos humanos desde hace varios años, desde el 2011, y entender los derechos humanos o el discurso de los derechos humanos de manera crítica, pero sobre todo desde sus principios. Y desde sus principios, cómo vamos a reformular cuestiones como la libertad, la igualdad, la dignidad humana, la justicia, y no nada más entender como una grave problemática de justicia social, sino ver cómo llenamos de contenido el concepto de justicia de género. Y para ello me gustaría pues dejar aquí 5 ideas importantes en relación a los derechos humanos. Por un lado, que no son postulados estáticos, sino que son una compleja red de interacciones y que los derechos humanos, todos los pactos de derechos, que me imagino que conocen, derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales, van cambiando, están en devenir esos derechos humanos, pues conforme van cambiando los arreglos societales, por ejemplo, en una comunidad, en una población. Por eso son una compleja red de interacciones, por ejemplo, los derechos ambientales o ahora con todos estos avances de las TICs, ¿no? De las nuevas tecnologías, desde una mirada ética y desde una mirada bioética, cómo vamos a ir reglamentando esa compleja red de interacciones, ¿no? Que incluye también la salud sexual y reproductiva. No sé, estoy pensando en técnicas de reproducción asistida o en cuestiones tan complejas como gestación sustituta y estas problemáticas o dilemas, más bien, dilemas bioéticos que tienen que ver con el avance de la ciencia, con el avance de la tecnología, pero poniendo siempre en el centro a las personas, ¿no? Desde un principio pro persona, podríamos decir. Entonces, hacer una lectura crítica del discurso de los derechos humanos, pero por otro lado, entender que su instrumentalización estratégica nos lleva en el diseño de política pública a la protección de grupos desaventajados, de grupos excluidos, de grupos oprimidos, y aquí me referiría a las relaciones desiguales de poder, donde el poder es una fuerza de dominación, que ahorita vamos a ver desde la teoría a qué me estoy refiriendo, grupos disminuidos, grupos inferiorizados, grupos diferentes, ¿sí? Pensar desde las diferencias de un cuerpo sexuado en femenino, es decir, pensar desde las mujeres y pensar desde los cuerpos feminizados frente a un paradigma masculino de lo humano, pensar desde ahí los derechos humanos, ¿no? El paradigma de los derechos humanos, llenar de contenido sus principios, libertad, igualdad, dignidad humana y justicia, justicia de género, porque realmente pues es lo único que tenemos. Ahorita podríamos preguntarnos dónde quedan los derechos humanos frente a lo que se está viviendo a nivel mundial, etcétera, pero creo que tenemos que aferrarnos de esto que es lo que hemos construido como humanidad desde 1948, cuando la Asamblea General de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, publicó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Es lo que tenemos, es lo que tenemos que estar dándole una fuerza, una fortaleza y sobre todo trabajando en los efectos performativos de eso que hemos construido desde los pactos de derechos, desde los pactos de derechos
y todos los derechos son igual de importantes, ¿sí? Todos los derechos son interdependientes, indivisibles, en teoría deben ser progresivos, aunque sabemos que hay retrocesos, que hay grupos que políticamente muchas veces trabajan para regresiones o para retroceder, pero es importante que lo que hemos construido de manera sólida desde la legislación internacional, desde el derecho público de los derechos humanos, desde criterios jurisprudenciales, desde nuestras leyes, ¿no? Nuestras leyes tanto de salud como la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General para el Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, poniendo en el centro el derecho humano a vivir libres de violencia por razones de género, vivir libres de cualquier tipo de estas violencias. Es un derecho humano junto al derecho humano a tener un proyecto de vida propio, al derecho humano al libre desarrollo de la personalidad, al derecho humano a la integridad física y psíquica, al derecho humano a la intimidad, etcétera. Entonces, para ir avanzando en cuáles son los determinantes estructurales y culturales de las violencias por razones de género, de la violencia sexual en específico, es importante pues la teoría, ¿no? Las teorías críticas de género, los avances de los feminismos en materia teórica, pero también en materia práctica, el diseño de vocabularios críticos para entender como el vocabulario o el término de género, qué significa, por qué ha llegado a la política pública, a la legislación, este término, y que nos ayuda a desmontar y a ver y a visibilizar pues la desigualdad estructural. Estamos hablando de una estructura de desigualdades, estamos hablando de un orden de género que es binario, que es jerárquico, que es heterosexuado, asimétrico y que produce efectos. Aquí la clave es ver los efectos que produce ese orden binario de género jerárquico y heterosexuado, los efectos que produce en la vida de las personas, en los cuerpos de las personas, en las relaciones que tenemos y también en nuestra subjetividad o en nuestros procesos de subjetivación. Entonces, entendiendo esa desigualdad estructural, lo que podríamos también llamar una discriminación organizada, y organizada desde los aparatos ideológicos de Estado, diría Althusser, desde donde aprendemos esas relaciones desiguales de poder, eso que desde la ley podemos llamar discriminación, tanto en el ámbito de la familia, como en el ámbito laboral y docente, como en la comunidad, como en el ámbito institucional, una discriminación organizada desde la familia, ¿no? Desde una educación diferenciada entre hijos e hijas, ya no digamos la reglamentación de la sexualidad, que se hace de manera diferenciada entre hombres y mujeres. Entonces estamos hablando de una desigualdad estructural, de una discriminación organizada desde los aparatos ideológicos de Estado, empezando por la familia, como les decía, la comunidad, la escuela, la iglesia, la política pública muchas veces. Por eso es indispensable que la política pública, y sobre todo en materia de salud, y bueno, en todas las materias, en materia de educación, en materia electoral, etcétera, se diseñe desde la perspectiva de género para poder ver todos estos sesgos de género y el que está en nuestra cultura, pues normalizada las violencias, como les decía, en todas sus tipologías y en todas las formas en que se da esta violencia. Entonces, ¿cómo vamos a problematizar el concepto empírico de género? Y ahorita vamos a ver qué nos dice ese concepto empírico, ese término estratégico, ese vocabulario crítico, género, y cómo lo llevamos a la lucha política por justicia, es decir, por evitar situaciones injustas en todos los campos. Aquí estaríamos hablando en el campo de la salud, en los servicios de salud pública, no sé, de salud sexual y reproductiva, pero en todos los ámbitos de la salud. Y cómo al problematizar ese concepto empírico de género y llevarlo a la lucha política por evitar situaciones injustas, pero también por prevenir, atender, sancionar y erradicar
las violencias y la discriminación, nos valemos, como les decía, de vocabularios críticos para poder nombrar lo que sucede, darle un nombre, poderlo enunciar. Las violencias estaban tan generalizadas que no había a veces ni forma de nombrarlas, tan naturalizadas, tan normalizadas. ¿Cómo las vamos a desnormalizar para poder hacer cambios y transformaciones culturales en nuestra sociedad, para poderlas politizar? Y como ya se había hablado aquí, pues tenemos evidencias, ¿no? No se está hablando desde corrientes feministas o desde Lourdes, fuerzas te dejó políticas. de escuchar. Ahí está. ¿Perdón? ¿Sí, sí me escuchó? Es que como que se... ¿Sí me estoy escuchando? Te escuchas muy bien. Sí, Ah, sin perfecto. problema. Podemos continuar. Ah, ok, perdón. Entonces, bueno, ¿a qué se refiere este vocabulario crítico, yo diría estratégico, desde la resistencia y desde la resistencia a un orden binario, jerárquico, heterosexuado y asimétrico de género? Pero, ¿qué nos dice este término? Se refiere al conjunto de ideas, de representaciones, de prácticas y prescripciones que tenemos aprendidas, ¿sí? Desde la niñez, que una cultura desarrolla desde la diferencia anatómica, ¿sí? Desde la diferencia sexual, para simbolizar y construir socialmente lo que es propio de los hombres, ¿no? Lo masculino, la masculinidad. Por eso los estudios de masculinidad, de masculinidades, pues son importantes para el diseño de la política pública, para entender estos temas, entender los privilegios, los daños, entender conductas que han sido normalizadas, pero que debemos transformar en nuestra sociedad, educando de otra manera, ¿no? A niños y niñas, pero también reeducándonos como sociedad. Entonces construye socialmente la masculinidad y la feminidad. Ahora, ¿cómo se da en esta estructura jerárquica? Que ya habíamos visto que estamos hablando de una estructura constitutiva de lo social, ¿sí? Una estructura jerárquica que naturaliza los estereotipos y los roles de género que fija la cultura desde la diferencia anatómica de los sexos para simbolizar y construir socialmente la masculinidad y la feminidad. Estamos hablando de una construcción imaginaria y simbólica. Podríamos decir de una ficción discursiva que podemos deconstruir en base a un método de la deconstrucción, que es un método filosófico del filósofo Jacques Derrida, que hablaba de deconstrucción de los textos, pero aquí podemos deconstruir lo que hemos aprendido, no sé, por ejemplo, una masculinidad violenta, una masculinidad competitiva, una masculinidad que maltrata, dueña de sí, de todo lo que le rodea, incluidos los cuerpos. Entonces, estamos hablando de una construcción imaginaria. Aquí lo importante también es la parte simbólica. Hay quienes hablan de justicia simbólica también, que creo que es parte de la transformación cultural en la que debemos estar trabajando desde el Estado, pero también desde la sociedad, cada quien desde su lugar, quien está en un consultorio, en un hospital, quien está frente al aula, en el área de la enseñanza, por ejemplo. Entonces es una construcción imaginaria y simbólica que contiene el conjunto de atributos asignados a las personas a partir de qué? De la interpretación cultural valorativa del sexo. Y aquí me atrevería a decir que es un sentido biomédico de esa interpretación cultural valorativa del sexo cuando nace, por ejemplo, una criatura, ¿no? Pero bueno, es parte de lo que se discute desde la teoría. Entonces, para seguir ahondando en las determinantes estructurales y culturales de las violencias por razones de género, pues creo que es importante hablar de que muestran el carácter construido y no natural de las representaciones de lo masculino y lo femenino, cómo nos representamos, cómo actuamos mi ser mujer o mi ser hombre,
dirían algunas teóricas, una performatividad de género, cómo ponemos en escena nuestra feminidad y nuestra masculinidad. Muestra también este término de género, desde este análisis interdisciplinario, porque creo que también aquí es importante que las teorías críticas de género vienen desde un diálogo entre disciplinas, sí, un diálogo interdisciplinario, transdisciplinario, filosófico, sociológico, antropológico, psicoanalítico, jurídico, para poder mostrar las diferencias biológicas entre hombres y mujeres. Nos dice la teoría que han sido utilizadas para asignar poderes desiguales que explican la relación de dominio-opresión o de dominio-sometimiento o de dominación-sometimiento como relaciones naturales. Aquí vamos a intentar echar abajo un dispositivo o un opuesto antagónico como naturaleza-cultura, ¿sí? Como razón-emoción, parte de lo que han hecho las teorías críticas de Estado, como activo-pasivo, como civilización-barbarie, etcétera, ¿no? Entonces, la invitación es a no pensar desde los opuestos antagónicos, sino la teoría nos ayuda a profundizar en la situación de sujeción de las mujeres a una relación de poder desigual que se da también en los centros de salud, se da en la familia, se da en la comunidad, se da en la escuela, se da en el ámbito laboral, pero se da también en los centros de salud, ¿sí? Y esa relación de poder desigual con sus variantes, ¿no? De lugar, tiempo y cultura, pero que de manera estructural está vigente y es la que tenemos que poder nombrar para visibilizar, y para ver de qué manera prevenimos y erradicamos las violencias. Entonces, ¿cómo analizar los efectos de ese orden binario, jerárquico, heterosexuado y asimétrico de género, que, como decía hace un ratito, produce efectos en nosotras y en nosotros mismos, produce efectos en los cuerpos, esa legislación sobre los cuerpos, principalmente los cuerpos de las mujeres, una legislación desde la norma religiosa, la norma moral, muchas veces también en las normas de convivencia social, ¿no? Y también puede llegar a ver reflejada en la política pública y en las leyes también. Esa legislación sobre los cuerpos, esa injusta legislación sobre los cuerpos. Entonces, hablando de que este orden binario, jerárquico, heterosexual y asimétrico de género tiene efectos en la salud de las personas, ¿sí? En la salud física, emocional, social y también en su salud mental. Una persona víctima, no sé, de acoso y hostigamiento sexual, tiene repercusiones en su salud mental y lo hemos estado viendo la importancia que se le ha dado a la salud mental en el centro de las políticas, pues a nivel mundial, no solo desde la Organización Mundial de la Salud, sino también en los Objetivos de Desarrollo Sostenible para la Agenda del 2030, los 17 Objetivos de Desarrollo que me imagino que conocen. Entonces, me interesa hacer especial énfasis en esos efectos en los cuerpos, en las relaciones, en la salud, entendiéndola como bienestar y sobre todo en la subjetividad de las personas, en los procesos de subjetivación, que también esos procesos nos van a poder llevar a trabajar en una transformación cultural que lleve a subjetividades emancipadas o libres, por llamarlas de alguna manera, ¿no? Entonces, los derechos humanos, como decía, que es como el marco de lo que se va a estar viendo en este seminario, Violencias contra las Mujeres, abordajes desde la salud pública. El marco, pues, son los derechos humanos, el derecho humano a vivir sin ningún tipo de violencias por razones de género. Y como ya les decía, pues es una obligación constitucional del Estado mexicano de prevenir, atender, sancionar y erradicar la discriminación y las violencias por razones de género. Esta reforma constitucional de junio del 2011
que es un nuevo paradigma, un nuevo derecho constitucional, podríamos decir, para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, todos igual de importantes, son interdependientes, indivisibles, en teoría deben ser universales, y progresivos. Ya hablé de que hay retrocesos y de que el tal universalismo, si no tomamos en cuenta las diferencias, empezando por las mujeres y los cuerpos feminizados, pues estaríamos hablando de un universalismo excluyente, que excluye a parte de la población, ¿no? Y por otro lado, la reforma es muy clara en que cuando hay violación de derechos humanos, en este caso de violencias por razones de género, el Estado tiene la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar. Ahora, la cuestión de la reparación, que obviamente es importante en el ámbito de lo jurídico, pero se ha estado trabajando mucho en lo que se llama una justicia restaurativa o una justicia redistributiva o una justicia transformativa o una justicia reparativa, donde muchas veces esa reparación del daño no necesariamente es material, ¿no? Sino que muchas veces puede llegar a ser simbólica. No sé, estoy pensando en los centros de justicia para las mujeres, en los cuales se ha ido avanzando desde la Secretaría de las Mujeres, antes el Instituto Nacional de las Mujeres, y creo que son claros ejemplos de una reparación del daño a nivel colectivo, ¿sí? Y obviamente esta reforma constitucional y la legislación mexicana, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley General para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, es obligatoria, mandata cambios, mandata un enfoque de género a los tres poderes y a los tres órdenes de gobierno, ¿no? Eso también es importante, para tomar medidas que sean pertinentes para tutelar y hacer eficaces los derechos. Y aquí estaríamos hablando del derecho humano a vivir sin ningún tipo de violencias por razones de género. Y algo importante de esta reforma del 2011, que tardó muchos años, la deliberación parlamentaria fue compleja en el Congreso, había fuerzas políticas que no querían que los derechos humanos fueran elevados a rango constitucional, y sobre todo por lo que esto tenía que ver con la igualdad, ¿sí? Y en específico con la autonomía o autodeterminación sexual y reproductiva, ¿sí? Con la salud sexual y reproductiva, pero sobre todo los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, algo importante es que esta reforma amplía el espectro tomando en cuenta el criterio de los derechos y no el de los instrumentos que los contienen únicamente, ¿sí? Es donde entra con más fuerza lo que podemos llamar perspectiva de género, que ahorita vamos a ver bien a qué significa eso de una perspectiva o un enfoque de género. Y algo importante es que la reforma cuenta con soportes teóricos y epistemológicos que combaten estructuras y paradigmas anquilosados. Aquí la problemática es cuando se topan con estructuras o con sistemas, y estoy hablando sistemas del Estado o sistemas sociales, anquilosados, verticales, autoritarios, androcentrados y anacrónicos, que no quieren abrirse a estos cambios socioculturales que tienen que ver con, para decirlo en una palabra, con la igualdad, con ir cerrando brechas de desigualdad, con entender la igualdad sustantiva, igualdad de oportunidades, igualdad de trato, igualdad de acceso a recursos, para lograr igualdad de resultados. Y estoy hablando en todos los ámbitos de la vida de las personas, incluida el ámbito de la salud, y en específico un ejemplo claro sería la autodeterminación sexual y reproductiva, poder tomar decisiones libres, decisiones informadas, decisiones responsables sobre la reproducción y la sexualidad, incluido el consentimiento sexual explícito, por ejemplo, a tomar decisiones sobre el cuerpo, ¿sí?
Entonces, llenar de contenido, como les decía, estos 4 principios de los derechos humanos, ¿a qué nos referimos con igualdad sustantiva? Y ahí la legislación internacional, en específico la Convención para la Igualdad, la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres, la CEDAW por sus siglas en inglés, es muy clara al decir que no estamos hablando de igualdad de jure o igualdad en la ley, como diría el artículo 4 constitucional, sino cómo vamos a llenar de contenido esa igualdad en la ley, igualdad de jure, con una igualdad de facto, una igualdad sustantiva, una igualdad concreta, una igualdad que podamos vivir en la cotidianidad, ¿sí? Donde, como decía, debe haber igualdad de trato, igualdad de oportunidades, igualdad de acceso a recursos, y a recursos no solo materiales. Aquí estaría hablando de información, por ejemplo, información en anticonceptivos o educación sexual integral en las escuelas, consejería en los servicios de salud reproductiva, etcétera. Entonces, una igualdad sustantiva, cuando estamos hablando de salud, pues estamos hablando principalmente en salud sexual y reproductiva, de libertades, de tomar decisiones libres, autónomas, por eso hablaba de una autodeterminación, de tomar decisiones sobre el propio cuerpo, de tomar decisiones en relación al derecho humano a tener un proyecto de vida propio, tomar decisiones en cuanto al derecho humano al libre desarrollo de la personalidad, para poder llenar de contenido la dignidad también, que me voy a detener me interesa dejar claro la igualdad sustantiva, la dignidad, para evitar situaciones injustas, para lo que hace rato llamaba una justicia de género, ¿sí? Estamos hablando de graves problemáticas de justicia social, pero en específico hablar de justicia de género nos ayuda a entender cómo prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar la violencia sexual. Entonces, hay que redefinir el principio de igualdad y la integralidad de los derechos humanos, como les decía, tomando en cuenta la diferencia sexual. ¿Y a qué me refiero con esto? El principio de igualdad es un principio jurídico complejo, es una norma, es una prescripción, ¿sí? Podríamos decir que también es una ficción jurídica. ¿Cómo llevarla a la cotidianidad, a todos los días, a que podamos educar de manera igual a niños y niñas, ¿no? Poder evitar, no sé, tiéndele la cama a tu hermanito, por ejemplo, ¿no? Que sería un ejemplo, a lo mejor está muy simple, pero en cuestiones de salud sexual o en cuestiones de sexualidad, esa reglamentación diferenciada de la sexualidad entre hombres y mujeres, entre niños y niñas, personas jóvenes, adolescentes, y que nos lleva a una normalización de la violencia, sobre todo de la violencia sexual. Entonces, el principio de igualdad lleva aparejado el derecho a la no discriminación, ¿sí? Y el derecho a la diferencia. Es decir, el derecho a la no discriminación, como dice el artículo 1 constitucional, por ninguna de nuestras marcas identitarias, raza, clase, género, edad, identidad de género, orientación sexual y expresión corporal, ¿sí? Y muchas otras marcas identitarias que nos individualizan. Por eso el principio de igualdad tutela las diferencias, tutela todas nuestras marcas identitarias por las que no podemos sufrir discriminación ni violencias, ¿sí? ¿Y qué hace este principio de igualdad? Pues busca las maneras de cómo cerrar brechas de desigualdad, busca cómo erradicar las desigualdades, eliminar las desigualdades, que podríamos decir son utopías, pero bueno, debemos de creer en las heterotopías, de diferentes formas heterogéneas de llegar a eliminar esas desigualdades en el ámbito de lo público, en el ámbito de lo privado, en nuestras relaciones más próximas de familia, de pareja, etcétera. Porque las desigualdades están tan normalizadas, están invisibilizadas, a veces son tan ambiguas por los roles y estereotipos de género aprendidos que no las vemos.
necesitamos nombrarlas, necesitamos describirlas, visibilizarlas para poder politizarlas y buscar erradicar esas desigualdades, ¿sí? Entonces, no es suficiente enunciar las desigualdades, no es suficiente hablar de la equidad, que es el camino para llegar a la igualdad, no es suficiente a veces ni actuarla, hay que observarla, pero sobre todo desde el ámbito de lo público, pues hay que garantizar que se den, deben poder ser exigibles al Estado-nación, pero se tiene que sancionar su incumplimiento. Y como les decía, no se busca lo punitivo en específico, sino transformar la cultura, hacer una transformación profunda sociocultural de nuestras sociedades que han normalizado las violencias por razones de género, entre ellas y una muy grave y que causa muchos daños, muchos agravios, como es la violencia sexual. Entonces, la igualdad requiere garantías adecuadas, podríamos decir, de la mano de algunas teóricas, garantías sexuadas, para que los derechos y libertades fundamentales sean exigibles, sean justiciables y también puedan ser judicializables y, bueno, cuenten con la protección jurídica de tribunales competentes, ¿no? Por eso tan importante que quienes integran el Poder Judicial conozcan el protocolo para juzgar con perspectiva de género que hace varios años publicó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por eso es importante que quienes están en el ámbito de la salud pues conozcan a qué se refiere la perspectiva de género, cómo debe prevenirse, atenderse, canalizarse, investigarse, denunciarse algunas veces lo que se observa en los servicios de salud pública, ¿no? Cuando se observa a una paciente o a un paciente o a una persona no binaria o una persona de la comunidad trans, por ejemplo, que ha sido víctima de violencia sexual. Creo que es una gran oportunidad en que se pueda trabajar de manera intersectorial para ir detectando a las personas víctimas y poderles dar una atención integral desde la política pública. Entonces, bueno, ya hablé de libertad y ahora creo que es importante también hablar de que la dignidad es la piedra angular del discurso de los derechos humanos. Y estoy hablando de la fuerza del concepto de dignidad entendida como valor intrínseco de las personas. Y creo que este concepto es muy importante entenderlo para las personas en situación de víctima y sobre todo víctima de violencia sexual. Es decir, reconocer a las personas como agentes morales es reconocerlas como poseedoras de dignidad. Y ver la dignidad en el ámbito de la discriminación, de las exclusiones y de las violencias de género en esta estructura de desigualdad, como ya hablábamos hace rato, ¿no? Cuando les decía, voy a tratar de ir desarrollando el tema de cuáles son las determinantes estructurales y culturales de las violencias de género y en específico de la violencia sexual y cómo afectan, cómo causan daño, cómo agravian a las personas, cómo las excluyen, las discriminan, las violentan, las maltratan. Hay daños que tienen que ver con prácticas y conductas machistas, misóginas, sexistas, con prácticas racistas también, clasistas, homófobas, que tenemos que evitar esas exclusiones. Entonces, estamos hablando de daños que reducen porque dañan la dignidad, degradan a las personas, humillan, cosifican, deshumanizan. Por eso estaríamos hablando de daños morales a la dignidad de las personas y una dignidad excluyente que niega a las mujeres y a los sujetos feminizados el reconocimiento de su valor intrínseco. Y aquí estaría hablando de esa forma aprendida culturalmente en relación sobre todo a las mujeres, ¿no? Entonces, poseer un valor intrínseco significa que marcas identitarias, como decía hace ratito, ¿cuáles son nuestras marcas identitarias? Raza, clase,
género, identidad de género, orientación sexual, edad, expresión corporal y muchas otras, ideología, religión, por ejemplo. Aquí importante el entender que México es un estado laico, una república laica, como dice nuestro artículo 40 constitucional, y que la política pública debe entender la laicidad del Estado en el ámbito de lo público, y sobre todo que las normas religiosas y morales a las que me refería hace rato sobre la sexualidad de las personas tienen que ver con normas religiosas que debemos hacer a un lado en la atención desde un enfoque de género, desde un enfoque de derechos humanos. Y aquí el poseer un valor intrínseco significa que marcas identitarias no tienen peso alguno para determinar si una persona posee o no posee dignidad, ¿no? Y las personas que poseen dignidad, pues deben ser tratadas como fines en sí mismas. Todas las personas, tenemos dignidad como valor intrínseco y debemos ser tratadas como fines, diría, la filosofía, ¿no? Persisten creencias de que las mujeres no comparten el mismo estatus moral que los hombres y creencias que todavía están en nuestra sociedad, al no ser vistas como poseedoras de dignidad ni como agentes morales, la humanidad de las mujeres muchas veces no es reconocida y bueno, mucho menos respetada. La negación de la dignidad de las mujeres puede adoptar formas alarmantes de desigualdad y violencias y aceptación de violencias por razones de género sobre sus vidas, su bienestar, su salud, sus capacidades, su subjetividad y sus cuerpos, y sobre todo en el ámbito de la violencia sexual. Y bueno, aquí me gustaría también agregar la norma oficial mexicana que ya hacía mención la maestra May Wegebe, esta norma oficial mexicana que es muy importante, que la van a ver en uno de los módulos de este seminario, la NOM 046, que se llama Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres, Criterios para la Prevención y Atención. Y como bien decía ella, esta norma es producto de la lucha de los feminismos mexicanos, y es producto también de un acuerdo amistoso, de un caso que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que yo creo que hubiera sido la primera sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra nuestro país, pero se llegó a un acuerdo amistoso, y parte de la negociación de ese acuerdo amistoso fue que se pudiera crear desde la política pública, ¿no? Desde el Estado, esta norma oficial mexicana tan importante, ¿no? La 046, que tuvo muchísimos problemas en que fuera aceptada. De hecho, se impugnó para que no se publicara, pero que ha sido un logro de la movilización macropolítica de los grupos de mujeres y de mujeres organizadas y de las organizaciones de la sociedad civil mexicana, que costó mucho trabajo y que tenemos que cuidar, y sobre todo en el ámbito de la política pública en salud. Entonces, toda la política pública en materia de salud, en base a un enfoque de género, a una perspectiva de género, como les decía hace ratito, pues tiene su base en la legislación internacional, en la legislación mexicana que armoniza esa legislación internacional. Ya les comenté la Convención de Naciones Unidas para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres, la CEDAW, como se le conoce por sus siglas en inglés, que de hecho el comité de expertas de la CEDAW cada 2 años examina al Estado mexicano. La semana que entra, casualmente, pasa a examen el Estado mexicano con el comité de expertas de la CEDAW en la sede de Naciones Unidas en Ginebra. Y el Estado lleva informes oficiales, pero uno de los informes más importantes es todo aquello que se refiere a política pública en materia de salud. Entonces, esto nada más como información al margen de la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres, pero la que me interesa mencionar y que supongo que la van a ver con calma
en estas sesiones del seminario, en estos módulos, es la convención de nuestra región, que realmente fue la primera convención única en su tipo. Ahorita ya hay en otras partes del mundo, pero esta convención interamericana, porque es de la Organización de Estados Americanos, la Convención Interamericana para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, donde México tuvo un papel muy activo de mujeres de la política de todos los colores y sabores en aquel entonces, a mediados de los noventas. De la academia también acompañó esta cuestión en una ciudad brasileña que se llama Belém do Pará. Fue donde se deliberó, se discutió, se debatió, que era muy importante el poder hacer un análisis de las tipologías de las violencias, porque para el imaginario simbólico social, violencia misógina o violencia sexista o machista era la violencia física y hasta ahí, ¿no? De hecho, en el ámbito de lo público, porque en el ámbito de lo privado el Estado no estaba, hasta recientemente empezó a entrar el Estado a partir de los años 80, 70, 80 del siglo pasado, a raíz de la primera convención sobre los derechos de las mujeres en 1975, que fue en la Ciudad de México. Luego me imagino que conocen la cuarta conferencia sobre los derechos de las mujeres en Beijing en 1995, que fue su aniversario este año, y se hizo una evaluación de cómo hemos avanzado y también cómo hemos retrocedido pues en todo el mundo. Estaríamos hablando de nuestra región y de México. Pero bueno, esta convención es muy importante para el tema que nos tiene aquí, que tiene que ver con prevenir, atender, sancionar y erradicar las violencias por razones de género, principalmente la violencia sexual. Esta convención pues tiene poco tiempo, ha sido muy difícil irla implementando, irla traduciendo a política pública con enfoque de género. Se firmó por nuestro país en el 95. Ya saben que todos los tratados de derechos humanos tienen que ser aprobados por el Senado. El Senado la ratificó 3 años después, en 1998. Es una convención muy importante que da sentido a la política pública que se está diseñando en nuestro país, y que en su artículo primero define qué es la violencia de género, ¿no? Es una definición jurídica importante, y dice en su artículo primero que la violencia por razones de género contra las mujeres es cualquier acción o conducta basada en el género, ¿sí? En esa identidad de género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a las mujeres. Aquí no habla en plural, pero creo que es importante que en nuestras definiciones hablemos de esa pluralidad de mujeres, ¿sí? No hay una forma de ser idéntica, sino es una diversidad de mujeres, donde entran la raza, la clase, la orientación sexual, donde entran cuestiones como la edad, donde entran análisis pluriculturales o multiculturales también, y sobre todo en un país como el nuestro. Y esta violencia, dice esta convención, que se da en el ámbito tanto público como en el ámbito privado. Y una de las formas de detectar la violencia sexual en los servicios de salud, pues tiene que ver con detectar esa violencia, por ejemplo, en el ámbito de lo privado, y poder canalizar a esa paciente, o poderla atender, o poderla buscar la forma de una atención integral. Pero hay veces que desde los servicios de salud se puede denunciar también, ¿no? Que ya entra con cuestiones que tienen que ver con justicia, con atención, con que esta persona tenga acceso a la justicia, por ejemplo, en una violencia en el ámbito de lo doméstico, una violencia familiar. Y es muy importante lo que se pueda detectar desde los servicios de salud. Y también me pareció que les podía resultar atractivo el conocer qué dice el artículo 2 de esta Convención Interamericana para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia por Razones de Género contra las Mujeres,
porque dice que debemos entender que incluye la violencia física, sexual y psicológica, ¿sí? Ya la divide en esas tres formas de violencia. La ley mexicana, como les decía hace rato, define muchas otras tipologías de la violencia también, pero la Convención Belén do Pará tiene tres apartados que me parecen importantes. Uno es esa violencia que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que la persona que agrede comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual. Luego, el apartado B dice que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, sí, en el ámbito laboral, así como en instituciones educativas, sí, en el ámbito docente, pero algo importante es que desde la Belén do Pará ya se establecen, ya se definen establecimientos de salud o cualquier otro lugar. Y al hablar de establecimientos de salud, estamos pensando en relaciones desiguales de poder, en relaciones jerárquicas, y no estoy refiriéndome nada más a relación paciente-médico o médica o personal de salud, sino que también me estoy refiriendo a conductas que deben ser prevenidas y atendidas, como acoso y hostigamiento sexual normalizado. Por eso el hablar de protocolos para atender los casos de violencia de género en específico, conductas de acoso y hostigamiento sexual en el ámbito laboral y docente, pues es sumamente importante. De hecho, es de las recomendaciones que se han hecho en nuestro país por parte del Comité de Expertas de la CEDAW, que cada 2 años se examina nuestro país. Si ustedes revisan las recomendaciones en materia de violencia en el ámbito laboral y docente y en los establecimientos de salud, donde, como les decía, hay relaciones jerárquicas, hay relaciones desiguales de poder, hay muchísimas recomendaciones que creo que deben ser guía para el diseño de la política pública. Y la letra C de este artículo 2 de la Convención Belén do Pará, la Convención Interamericana para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia de Género contra las Mujeres, dice, se refiere a la violencia que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes donde quiera que ocurra. Y aquí entrarían cuestiones como la ley de responsabilidad de servidoras y servidores públicos y otra serie de cuestiones que creo que también es importante que conozcamos y que conozcamos en el ámbito de la armonización legislativa. Y aquí ya en estos minutitos que me quedan, pues les volvería a mencionar las leyes mexicanas que se publicaron en el 2007, que también fue una ardua tarea de deliberación parlamentaria, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. En el 2007 se publicaron la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley General para el Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Ambas son leyes administrativas, pero mandatan de una forma, desde una acción afirmativa, de una forma estratégica, mandatan cambios a los tres poderes, a los tres órdenes de gobierno, mandatan cambios a la ley en materia de salud, en materia de educación, en materia electoral, a código civil, en materia familiar, al dispositivo penal, etcétera. No son leyes estratégicas, leyes administrativas. Una de las descalificaciones en el 2007, 2008 era que eran leyes que no tenían dientes, que eran leyes que cómo se iban a ir aplicando si estaban hechas desde una visión antropológica feminista, pero realmente son la base en el andamiaje jurídico que nos han ayudado a poder diseñar y estructurar política pública con enfoque de género desde una perspectiva de derechos humanos para los tres poderes, para los tres ámbitos de gobierno. Son leyes de orden público, de interés social,
de observancia general en toda la República Mexicana y creo muy importante pues que sepan de toda esta base jurídica en la que se tiene que diseñar pues la política pública, principalmente para prevenir, para atender, para investigar desde una debida diligencia con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, y así poder sancionar cuando haya que sancionar las conductas, pero lo que se busca es una transformación sociocultural de la sociedad, ¿sí? De nuestros imaginarios simbólicos, de nuestra forma de percibir esa relación desigual de poder entre hombres y mujeres y personas o sujetos feminizados, donde el poder es una fuerza de dominación, de sometimiento, y que tenemos que ir buscando la forma de transformar todo esto para una sociedad mexicana más incluyente, más pacífica, menos violenta, menos misógina, donde 10 mujeres asesinadas todos los días, ¿no? Lo que se ha definido como violencia feminicida, no sea algo que veamos como normal, ¿no? Esa violencia feminicida generalizada en nuestro país y que va muchas veces aparejada también de una violencia sexual, física, psicológica, etcétera. Entonces, bueno, pues creo que se me acabó el tiempo y estoy atenta a sus comentarios, preguntas, o si algo no quedó claro, pues con mucho gusto poderlo abordar más a profundidad. Gracias. Muchas gracias, maestra Lourdes. Le agradecemos muchísimo toda la claridad y toda la exposición que nos realizó. Hay varias preguntas. Por razones de tiempo, vamos a acotarnos a algunas. Hay algunas preguntas, por ejemplo, relacionadas con cómo clarificar o distinguir entre violencia de género versus violencia contra la mujer. Pero hay varias preguntas también relacionadas con cómo ejemplificar la reparación de daño que no sea monetario y cómo se podría aplicar este tema de la justicia reparativa o restaurativa en términos de salud pública. Si nos pudiera pues platicar algunos ejemplos. También que a nivel rural, qué derechos se están adquiriendo en el marco del respeto a las culturas y la autonomía, y particularmente en cuanto a los usos y costumbres, y cómo se garantiza la inclusión, los derechos y se evita la violencia en mujeres trans, en el entendido que no tienen las mismas condiciones físicas o genéticas que el género femenino, que el sexo. Y bueno, me parece que con esas podríamos empezar y ahorita si nos, si nos da el tiempo podríamos hacer otro par de preguntas. Gracias. Sí, muchas gracias, doctora Aremis. Bueno, varias preguntas aparte de complejas que yo creo que se van a ir respondiendo durante el seminario. Yo voy a tratar de ir respondiendo pues desde mi lugar y desde mi perspectiva. La primera, la violencia de género en relación contra la violencia contra las mujeres, ¿no? Aquí creo que es algo importante que de hecho en la UNAM, donde yo trabajo, se ha estado discutiendo mucho porque el protocolo para atender los casos de violencia de género incluye la violencia de género a todas las personas y sobre todo la violencia que tiene una connotación sexual, una connotación de lascividad y que tiene que ver con el hostigamiento y el acoso sexual. Pero todo el andamiaje jurídico pues viene de la Convención Belén do Pará, de esta Convención Interamericana para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Y de ahí se toman elementos para poder atender la violencia en general, la violencia por razones de género. Entonces creo que esta distinción es complicada. Hay veces que nos ha costado trabajo el poderla ir implementando, sobre todo en el ámbito laboral y docente, y creo que en el ámbito de la atención a la salud, este seminario pone en el centro la violencia sexual,
que puede ser la violencia sexual contra cualquier persona, ¿no? Tiene énfasis, como les decía, en la legislación internacional y la legislación mexicana, la ley que les platicaba que se publicó en el 2007 para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, ¿sí? Entonces, creo que ahí esa distinción puede aclarar, pero sobre todo lo que vayan a discutir durante el seminario, creo que va a ser interesante el que lo puedan ir como desmenuzando para entenderlo, ¿sí? Ahora, en cuanto a la reparación del daño no monetaria, a mí me ha parecido pues importante. Obviamente después de una resolución judicial viene la reparación del daño y las medidas de no repetición, que son como parte de esa reparación del daño, ¿no? Una reparación simbólica para que no se vuelva a repetir ese tipo de conductas. Ahora, en algunas regiones o en algunos casos, no sé, estoy pensando en sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en casos donde mujeres indígenas han sufrido violencia sexual por parte de agentes del Estado, ¿no? Por militares, por ejemplo, el caso de Inés y Valentina. Parte de la reparación del daño, que no fue monetaria, pero sí fue el tener política pública para atender a las mujeres de esa comunidad que vivían violencia machista, misógina, obviamente la violencia sexual totalmente normalizada como castigo, ¿no? Como castigo de no ser una buena mujer, una buena madre esposa, etcétera, ¿no? Y todas las atrocidades que suceden en ámbitos de nuestro país, ¿no? Ese castigo a través de la violencia sexual como forma de dominación, como forma de sometimiento. Entonces, a nivel simbólico, podría poner un ejemplo en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras, una forma de reparación del daño fue para los casos de hostigamiento y acoso sexual no atendidos por años, ¿no? Donde se habían ocultado los casos, se habían minimizado, se habían acallado a las víctimas. La reparación del daño fue que se pudiera construir una asignatura obligatoria para los primeros semestres donde se puedan discutir todas estas cuestiones, ¿no? De hecho, yo imparto ese curso que se llama Género, Violencia y Ética Comunitaria del Cuidado. ¿Cómo vamos a cuidar desde la ética del cuidado feminista, cada quien desde nuestro lugar, que no haya conductas machistas, misóginas, sexistas, chistes sexistas, tocamientos, etcétera, dentro de la Facultad de Filosofía y Letras? Y para las mujeres organizadas, profesoras, estudiantes y trabajadoras que tomaron las facultades por varios meses, tener la asignatura fue una forma de reparación del daño. No sé si eso pueda servir como ejemplo. En materia de salud, creo que podría ser teniendo áreas especializadas, diseñando la política pública y pudiéndola implementar desde una perspectiva de género. Ahora, cuando preguntaban sobre las mujeres rurales, los usos y costumbres, o sea, sí creo importante esa visión multicultural o pluricultural en los servicios de salud, y también creo que entender los derechos humanos como nuestro piso mínimo frente a usos y costumbres que pueden ir en contra de los derechos humanos, ¿no? Estoy hablando de una esterilización forzosa, por ejemplo, ¿no? Sin tomar el consentimiento de la paciente, por ejemplo, ¿no? Sin un consentimiento informado, sin darle información, etcétera. Y que fue una biopolítica, diría quien estudian a Foucault, ¿no? Desde un biopoder que por cuestiones demográficas y por política pública se esterilizaba a las mujeres, por ejemplo, ¿no? En estas políticas de población. Entonces, los usos y costumbres que van en contra de los derechos humanos, matrimonios entre niños y niñas arreglados, o el vender a una hija por cabeza de ganado, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones, pues sí tenemos que trabajar, y yo creo que se pueden detectar también desde los servicios de salud, ¿no? Cuando está sucediendo este tipo
de situaciones en las comunidades. Y la pregunta de la inclusión y de los derechos y las violencias contra la comunidad trans, que es una pregunta compleja, que tenemos que ir avanzando en que haya servicios de salud que puedan atender a personas que están pues en un proceso de hormonización o que están en procesos quirúrgicos, porque la comunidad trans pues sí tiene muchísimas cuestiones de salud que hay que atender de manera integral, ¿no? Entonces, bueno, sé que se ha estado trabajando en política pública, hay algunos hospitales que creo que son más bien privados, como Transalud, que sé que cobra, pero también tiene una atención a personas que no pueden pagar, pero sí es un tema complejo porque puede haber discriminación, exclusión, humillación de las personas, que se estigma, con estigma, y que puede llegar también a una criminalización de ese tipo de pacientes en los servicios de salud. Entonces, el entender la diversidad sexogenérica creo que es importante y que lo van a ver durante los módulos de su seminario. Por eso hablaba yo del derecho humano a la identidad de género, pero también el derecho humano a la expresión corporal y a la orientación sexual desde lo que ha llamado el ámbito de lo jurídico, el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Entonces creo que hay que empaparnos de estas nuevas conceptualizaciones porque ya no se quedan en la teoría, ya tenemos a las personas de carne y hueso en los servicios de salud, requiriendo atención integral para su salud. Muchas gracias. También dentro de los comentarios se menciona, por ejemplo, la importancia de lograr avanzar en la erradicación de violencias relacionadas con la salud mental, como la violencia psicoemocional, ya que la mayoría de las ocasiones no es reconocida por falta de elementos probatorios y pues en muchos casos pues no hay testigos, ¿no? También relacionados con esto. Y finalmente quisiéramos realizar otra pregunta relacionada con qué resistencias estructurales enfrentan los marcos normativos cuando se intentan aterrizar ya en una política pública para poner pues en el centro a la salud, a las mujeres y su salud. Y pues muchas gracias. Pues voy a empezar por la última, las resistencias estructurales a los marcos normativos. Pues desde los feminismos jurídicos se han hecho importantes críticas al derecho, ¿no? El derecho ni es neutro ni es asexuado, la norma jurídica, y tiene efectos diferenciados en las personas, en hombres, mujeres, y sobre todo en las disidencias, ¿no? En las disidencias sexogenéricas. Es decir, el derecho tenía a partir de los cambios en la norma civil en cuanto a matrimonio igualitario, por ejemplo, que fue algo muy importante que se logró, pero la matriz de inteligibilidad heterosexual era lo que predominaba a la letra de la ley, ¿no? En la ley, en la norma jurídica, en el derecho, y pues de ahí viene la política pública, y la política pública en todas las materias, ¿no? Entonces, esas resistencias estructurales, pues tenemos que ir derribándolas para poder atender a todas las diferencias, empezando por las mujeres y lo que he estado yo llamando sujetos feminizados o corporalidades feminizadas. Todas las personas homosexuales, ¿no? Las personas no binarias, las personas de la comunidad queer, ¿no? Las personas de la comunidad trans, o sea, todas esas diferencias sexogenéricas que tenemos en nuestra población y que los servicios de salud deben mirar, no nada más en los servicios de salud sexual y reproductiva, sino en todos los servicios de salud, ¿sí? Porque es una obligación el no discriminar por ninguna de las marcas identitarias, si no los servicios de salud estarían cayendo en conductas que discriminan, que excluyen, que violentan, que humillan, que pueden ir en contra de la dignidad de esas personas, ¿no? Por eso me interesaba poner en el centro la igualdad y la dignidad y la libertad también, ¿no?
Entonces, hay muchas resistencias, ¿no? Yo no lo voy a negar. Por eso estamos hablando todo esto, pues desde una forma de intervenir un orden binario, jerárquico, heterosexuado y asimétrico de género en el ámbito macrojurídico de la ley y de la política pública, ¿no? Tenemos un Estado androcentrado, heteropatriarcal, y todo esto va en contra de esas formas. No sé si me explico, ¿no? Por eso la importancia de que pues hayan armado esto para poder reflexionar en la magnitud y trascendencia de estas temáticas. Y en cuanto a la salud mental, pues sí es un tema pues súper importante que yo creo que lo visibilizó la pandemia también, ¿no? O sea, el que esté como agenda mundial la salud mental de la población, creo que es importantísimo. Y sí, muchas de las cuestiones que tienen que ver con salud mental están cruzadas por temas que estamos viendo aquí, ¿no? Por temas de identidad, ¿no? De identidad, de género, de expresión corporal, por temas que tienen que ver con cuestiones de rechazo o de estigma o inclusive de exclusión en el ámbito de lo público y de lo privado a personas que se salen de ese orden binario jerárquico, ¿sí? Entonces, pues sí es importante el que se diagnostique, ¿no? Las patologías de salud mental, yo no sé mucho de eso, pero también el que haya personas especialistas que puedan mirar que hay veces que los desarreglos mentales o el malestar viene de cuestiones de identidad, de género, de expresión corporal o de expresión de género o de orientación sexual o de conductas sexistas en el ámbito laboral, docente o en el ámbito de la familia o en el ámbito de la comunidad. Entonces sé que es complejo, pero sí creo que cada vez se pueden ir haciendo más redes, pues de personas especialistas que pueden acompañar esa atención a la salud, ¿no? Y creo que hay que hacer alianzas y hay que trabajar en grupo, con acompañamiento. Bueno, eso hemos aprendido en la UNAM, ¿no? Que no todas las personas sabemos todo y que estas son problemáticas complejas que hay que atender de manera acompañada, con atenta escucha, como decía hace rato May, y desde una escucha abierta, ¿no? Desde una escucha activa al bienestar de la persona que tenemos enfrente, sea estudiante, sea paciente, a su bienestar físico, emocional, y de salud mental. No sé si con esto contesto. Muchas gracias. Muchas gracias por tanta claridad y pues toda la generosidad para contestar nuestras preguntas. A continuación le damos la palabra a la maestra May. Gracias. Querida Lourdes, un gran privilegio haberte tenido aquí, haberte escuchado. Creo que es un gran inicio este panorama que nos diste un panorama muy, pues, amplio. Creo que este recorrido histórico de las categorías, de las ideas, del pensamiento, nos ayuda a entender que el orden dado tiene que ponerse, perdón, va a pasar un helicóptero, tiene que ponerse en duda en todo momento. Esto es la visión crítica que uno tiene que tener y es uno de los objetivos que buscamos con este seminario. Allá en los estudiantes que se están formando para ser profesionales de la salud, allá en las personas que ya dan los servicios, que actuamos a veces en nuestro quehacer cotidiano de manera como casi mecánica a veces, sin poner en duda con esta visión crítica dónde está el poder, ¿no? Lo que decías, no está repartido el poder de la misma manera y aunque haya instrumentos que usamos como recetas, no está ahí la igualdad, ¿no? Sino tenemos que hacer estas acciones afirmativas. Pones también en el centro, que me parece muy importante, la discusión
Te estaba escuchando y estaba pensando que este seminario no solo tiene que ir a la gente que atiende, sino a los jurídicos y jurídicas que se encuentran en las instituciones de salud de este país, porque pones en el centro esta situación de derechos y no solo instrumentos, ¿no? Como esta visión de derechos tiene que predominar, está así puesta ya en la Constitución de este país, y ahí tendría que estar la visión para garantizar pues esta igualdad de la que estamos hablando y la que hablaremos durante todo el seminario. Finalmente, también creo que cuando hablamos de usos y costumbres, quiero invitar a todo el mundo a pensar en esto. No solamente estamos hablando de los usos y de que es una cosa que pasa allá en las comunidades indígenas, ¿no? Los usos y costumbres son cosas que pasan en todos lados, en diferentes grupos. En los hospitales hay usos y costumbres de los médicos y las médicas, o sea, del personal que atiende. Y esos son los usos y costumbres también que hay que también poner en duda, con esta visión crítica de poder entender que hay diferencias, y que a veces actuamos desde el dogma sin preguntarnos de dónde vino eso. Entonces creo que nos diste, bueno, podríamos seguir hablando muchísimo de todo lo que nos enseñaste hoy, pero sí te agradecemos mucho, profundamente, estuvo muy lindo y creo que enmarca perfectamente el inicio de este seminario. Te agradecemos, Lourdes. No sé si quieras decir algo antes de cerrar esta sesión. No, pues gracias a ustedes por la invitación, muy contenta de poder compartir, espero sí les haya servido y pues felicitarles, ¿no? Por haberse registrado e inscrito a estar acá y a estar abiertos y abiertas a pues aprender todo lo que les van a compartir en los diferentes módulos, que va a haber ponentes pues muy interesantes, muy importantes y muy generosas con su conocimiento. Entonces pues que lo disfruten, que sea gozoso, ¿no? Este seminario creo que tiene que ser un espacio de disfrute, de aprendizaje, de compartir, de reflexionar. Muchísimas gracias, Lourdes. Y bueno, muchas gracias a todos. Fue un quórum súper nutrido y esperemos que esto abra entonces la discusión. Recuerden que los materiales estarán, hasta la presentación de la maestra Lourdes, estará puesto en donde se compartieron los materiales, para que ustedes puedan ir leyendo y también pues incentivándose a la reflexión. El siguiente seminario, que será en 15, sesión del seminario, que será en 15 días, estará a cargo de la doctora Luciana Ramos. Y bueno, de verdad también es otra ponente excelente, y estaremos reflexionando sobre los impactos en la salud integral que tiene la violencia contra las mujeres y la violencia sexual. Les agradecemos muchísimo. Doctora Denise, muchísimas gracias por todo. Equipo, gracias. Un último comentario es que vamos a tener la lista de asistencia vigente 1 hora más, considerando que varias personas no pudieron conectarse, entonces, bueno, registrarse durante la sesión, entonces la vamos a dejar abierta 1 hora más para que pueda facilitar este registro. Les agradecemos mucho, muchas gracias a todas y a todos y a todas y todos del equipo, de los equipos. Bye.